Se supone que ya está, ahora sí. Decíamos entonces que en esta clase, donde vamos a iniciar con origen y evolución del español, pretender que nuestro idioma sea algo monótono, sea un idioma poco cambiante, es algo, es una aseveración no muy científica. ¿Por qué? Porque como las sociedades evolucionan, la lengua también, porque la lengua es un producto social. ¿Para qué existe un idioma? Para comunicarnos. Y sin comunicarnos, no podemos solventar nuestras necesidades básicas. Y sin eso la especie se muere. Así que ese es el grado de complejidad y el nivel de importancia sobre el cual tenemos que fijarnos para investigar el origen y evolución del español. Por eso es que es, por eso es que tiene miles de años de historia. Concretamente, para ir puntualizando, tiene o se pueden establecer cuatro fases diferenciadas de ese origen-evolución. La primera fase tiene que ver con las lenguas y los pueblos prerromanos, es lo que vamos a ver hoy. Fase 2 se refiere ya a cuando el latín se convierte en la lengua oficial de prácticamente toda Europa central. El latín llega a convertirse en la principal lengua en Italia, en Francia, en toda la península ibérica, hasta en partes de Asia Menor, en África. ¿Por qué? Porque era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano fue tan fuerte que extendió su dominio lingüístico por todas esas regiones del mundo o el continente. Creo que, salvo el inglés, digamos, esa colonización lingüística tan fuerte, esa romanización, esa latinización, es digna de estudio y profundización. Pero, como todos los imperios caen, el Imperio Romano cayó en el año 476 después de Cristo. ¿Por qué? Por las mismas debilidades políticas que ya empezaban a verse, por la disconformidad de las diferentes colonias con respecto a Roma, al centro, y los pueblos que estaban alrededor de Roma, del Imperio Romano, iniciaron las invasiones bárbaras, o sea, la llegada de los diferentes pueblos visigodos a los territorios donde dominaba el Imperio Romano. Y en este momento es donde ya estamos en la tercera fase, donde aparecen las lenguas romances. Las lenguas romances es como un momento después de que cae el Imperio Romano, empieza a fragmentarse ya toda esa zona y el latín como tal, esa capacidad unificadora la pierde. Y la última etapa ya es cuando ya podemos hablar ya en la última etapa de un español como tal. Ya ahí podemos decir, el español como una lengua comienza en esta etapa, año 1492, primera expedición a América, la unificación de los reinos de España, el fin de la guerra contra los musulmanes, contra los árabes. A partir de ahí, ya podemos decir que existe como tal el español, en la última fase, última etapa, que llega hasta nuestros días. Hoy solo vamos a investigar la primera etapa, que digamos, esta primera fase, que es la de los pueblos y las lenguas prerromanas, inicia alrededor, más o menos, para tener alguna referencia temporal, el siglo 8 antes de Cristo.
Cuando hablamos del origen y evolución del español, vamos a centrarnos en una parte específica del territorio europeo, que se llama la península ibérica. Como dice ahí, vamos a fijar especial énfasis en los pueblos prerromanos que se asentaron en la península ibérica. ¿Qué es la península ibérica? ¿Alguien sabe? La península ibérica viene siendo lo que hoy conocemos como España e incluso Portugal. Entonces, todos los procesos de origen y evolución del español que vamos a estudiar van a enfocarse en ese territorio, en lo que se llamaba la Hispania o la península ibérica. ¿Ok? Entonces, los pueblos y las lenguas prerromanas ubicadas en la península ibérica son los primeros descendientes del español. ¿Cuáles son los primeros descendientes del idioma español? Son las lenguas prerromanas, ¿ok? O paleohispánicos. ¿Por qué son prerromanas? Porque son lenguas prerromanas de los pueblos prerromanos, porque son las lenguas, son los pueblos que estaban antes de la expansión del latín. Estamos claros con ese concepto de prerromano. En un examen yo les pregunto, ¿a qué se refiere el concepto de lengua prerromana? Son todas aquellas lenguas que estaban antes o que existían previamente al desarrollo y la expansión del latín. ¿Antes de qué, profe? ¿Puede repetir, por favor? De la expansión del latín. ¿Ok? Es lo mismo que estamos diciendo. Las lenguas prerromanas, a su vez, son todas aquellas lenguas que prevalecían antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, en el año 218 antes de Cristo. O sea, podemos decir, para ampliar un poco más esa coordenada temporal, podemos decir que las lenguas prerromanas empezaron, digamos, o empezaron a notarse en el siglo octavo antes de Cristo y como que perdieron prácticamente su fuerza en el año 218 antes de Cristo. O sea, más o menos tienen, las lenguas prerromanas tienen una vigencia de unos 500 años. ¿Ok? Tienen una vigencia de al menos unos 500 años. Vamos a ver. En esa parte, en esa porción de territorio que se llama la península ibérica, existían tres pueblos marcados, tres grandes pueblos, divididos en varios pueblitos, pero tres grandes pueblos con su idioma, con su lengua. El primero eran los iberos, que estaban en la zona sur de la península ibérica. El segundo son los celtíberos, estaban en el medio, que fungían como mediadores entre
los iberos y los celtas. Y el tercer pueblo con su respectiva lengua son los celtas. Los celtas. Entonces, en esa península ibérica podemos ubicar 3 pueblos y 3 lenguas preromanas: los iberos, los celtíberos y los celtas, que esos vienen de la zona de Europa propiamente, donde uno ha leído sobre los vikingos, sobre los escandinavos. Ellos llegaron a asentarse en la península ibérica después de muchos años, pero ahí estaban. Entonces, primero que todo, los iberos, ubicados en la zona sur. Ahí destaca un pueblo que se llamaba los turdetanos. Eran los herederos de otro pueblo que se llamaban tartesios y que tenían un gran poderío económico. ¿Ok? Los celtíberos era un tercer pueblo prerromano con su lengua respectiva, que se asentaron, digamos, a partir del siglo V antes de Cristo, y, como lo dije ahora, fungían en cierta forma como mediadores entre los iberos y los celtas. Y los celtas, que son más conocidos, los celtas, repito, son pueblos que venían de Escocia, que venían de Irlanda, que venían de la zona escandinava, y se instalaron en la península ibérica. ¿Ok? Se instalaron en la península ibérica. No hay claridad de su llegada, según un estudio de Almagro Gorbea. No hay una llegada como un periodo que uno diga, sí, los celtas llegaron en tal época a la península ibérica. No hay. Eso sí, tenían su lengua y su etnia bien diferente a la ibera, perdón, ahí va sin tilde. Eso sí, cada pueblo celta tenía su propia identidad, ¿ok? Los celtas se dividen en varios pueblos, igual que los iberos, en varios pueblos. Entre los celtas encontramos a los cántabros, a la zona de Cantabria, a los astures, que son de Asturias en España, a los galaicos, que es la parte de Galicia, La Coruña, los lusitanos, eso tiene que ver con Portugal, y cercano a ellos están los vascones, que son los vascos. Eso se identifica con los pueblos celtas. A diferencia de los iberos, los celtas sí tenían como un auge más importante con el tema comercial. ¿Ok? Entonces, a nivel de lengua, recordarles, lenguas. ¿Cuáles son en el examen? Anote 3 lenguas prerromanas. ¿Cuáles son esas 3? Las lenguas prerromanas más destacadas son el ibero, celta y el celtíbero. Las cuales, dependiendo de qué parte, se hablaba de tal o cual manera. No hay demasiada evidencia, no estamos en un curso de gramática histórica donde tengamos que profundizar en los rasgos fonéticos, sintácticos de esto, porque ustedes están empezando y todavía no conocen lo suficiente sobre fonética, sobre sintaxis, sobre morfología, como para yo ponerme a profundizar en eso, pero sí que les quede claro el concepto, ya que ya vimos de qué es una lengua prerromana, cuáles son las lenguas prerromanas. Está el ibero, el celta y el celtíbero. ¿Okay? Son esas 3 que habitaban en esa región, en la región de la península ibérica. Son las más importantes lenguas prerromanas de la península ibérica. ¿Ok? De la península ibérica. Hasta aquí estamos claros con esos conceptos. Profe, yo le iba a preguntar que cuándo fue que llegaron los celtíberos. Es que se me fue. Los celtíberos más o menos dice el siglo V antes de Cristo. Siglo V antes de Cristo. Entonces uno podría pensar, aunque no hay fecha de llegada de los celtas a la península ibérica, uno podría pensar, bueno, si los celtíberos llegaron en el siglo V, entonces quiere decir que los celtas llegaron antes de los celtíberos. Entonces hay que mapear la llegada de los celtas entre el siglo VIII y el siglo V antes de Cristo. Pero como dije, no hay una fecha concreta. Solo sabemos que
dentro de los textos que yo pude investigar, se manifiesta que los iberos llegaron siglo octavo y los celtíberos siglo quinto. No hay una fecha todavía exacta de la llegada de los celtas, pero como dije, puede ser entre el siglo octavo y siglo quinto antes de Cristo. Vamos a ver, ¿cuál es la característica más importante? Eso no lo incluí en la diapositiva, a mí se me olvidó, pero ya aquí lo voy a decir y tal vez lo incorpore después. ¿Cuál es la condición o la característica más importante de, de estas lenguas preromanas? Para mí, la característica que que marca a todas estas lenguas es que quizás ninguna tenía la fuerza para imponerse una a la otra. Todas como que tenían el mismo nivel de importancia. Ninguna de estas llegó a imponerse como a la fuerza, ninguna. Entonces, podemos decir que en la primera fase del origen y evolución del español, que es una fase donde estamos ya ubicando primero los pueblos prerromanos con sus respectivas lenguas, en esta fase, ninguno de estos pueblos o ninguna de estas lenguas prerromanas se imponía una a la otra. Cada una tenía su lugar de influencia y ya. Claro, eran guerreros, por supuesto, tenían sus disputas, pero no era como que utilizaban la lengua como un vehículo para conquistar a los otros, no. Repito, vuelvo y repito. Durante la primera fase del origen y evolución del español, la fase que se refiere a los pueblos y las lenguas prerromanas, estas lenguas prerromanas en la península ibérica, estas lenguas prerromanas, ninguna se podía imponer una a la otra. Cada una tenía su lugar de influencia y listo. ¿Pregunta? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda con respecto a lo del portafolio de evidencias. ¿Hoy es la clase 7 o la clase 8? No sé, la verdad, porque recuerden que el examen no cuenta como tal en el portafolio. A mis cuentas es la clase 7, compañero. Yo llevo apuntes y voy anotando todo. Y a mis cuentas está la clase número 7, sin contar la vez pasada, digamos, que era lo del examen. Ah, bueno, muchas gracias. Es que sí, yo tengo que la clase 7, el examen, pero no lo he agregado todavía en el portafolio, pero entonces no se agrega. No, no. ¿Quién es? Te pregunto, es que no estoy viendo, perdón. Vale, Valerie. Ah, Valerie, sí, no, no, vieras que creo que no. Ya queda opción de ustedes decir ahí en el portafolio el, el, el día, ¿qué fue? El 27 de febrero, no hubo lección de materia porque se asignó el examen, la primera prueba parcial para resolver a distancia. Pueden escribir eso o nada más se saltan. Ya. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. A la hora en la que usted habla de imponerse, ¿a qué se refiere? Imponerse una lengua ante otra era que si hablaban, por ejemplo, la lengua madre, los mataban o qué es imponer una lengua sobre otra. Sí, imponer una lengua sobre otra va a ser la clase que viene, porque la segunda fase eso fue lo que sucedió. Llegó una lengua que arrasó con las demás. O sea, la gente para poder comunicarse,
para poder hacer comercio, para poder entender las leyes, para poder disfrutar de la literatura, ya eso no lo hacían con su lengua propia. Tenían que adoptar la lengua del pueblo conquistador. Entonces iba de la mano. La lengua, una lengua que sí se impone a las demás lenguas. Veamos que, por ejemplo, en la península ibérica, recordemos, hay, o podemos marcar tres lenguas preromanas, el ibero, el celta y el celtíbero, tres marcadísimas. ¿Ok? Las tres convivían. ¿Cómo sería que una lengua se imponga sobre otra? Tiene que ser mediante la guerra, mediante las armas, pero también mediante el desarrollo cotidiano de la sociedad, en donde era una necesidad de las personas comunicarse en ese idioma, si no quedaban fuera del comercio, fuera de las leyes, si no eran considerados. A ver, vean por ejemplo, es que mejor todavía no, porque me estoy adelantando a la próxima clase, pero es eso, es eso, es una necesidad social que exige la misma Profe, dinámica de los pueblos a eso. algo así como la evolución o el desarrollo de los pueblos, que se van adaptando a otras situaciones. Sí, pero principalmente no, cuando una lengua se impone quiere decir que un pueblo se va haciendo más grande. Por favor, me apagan el micrófono ahí. Una lengua se va haciendo más grande a la par de un pueblo que va creciendo, va conquistando y pues va imponiendo su lengua. Eso no siempre sucede. Eso no siempre sucede. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Cuando cayó es que igual es de la clase que viene también, cuando cayó el Imperio Romano y el latín se vino abajo, los pueblos que invadieron a Roma no impusieron su lengua. Por eso es que surgen las lenguas romances. Pero sí, básicamente, contestando a su pregunta, Amanda, tiene que ver con un tema de fortaleza y poderío militar, pero también de una necesidad social de imponer su visión de mundo, de imponer sus costumbres, sus tradiciones. Y la Sería, gente profe, como, naturalmente va dejando de hablar sus lenguas originales y adoptan la otra, la del nuevo que llega. sería como, digamos, por poner un ejemplo, si yo viajo a Estados Unidos a vivir allá unos 5 años, por ende yo tengo que adaptarme a esa lengua porque voy a estar viviendo en un lugar donde solo hablan inglés, para comunicarme tengo que hablar inglés, para hacer trámites tengo que hablar inglés, entonces como en cierta parte se está imponiendo una lengua en mí, que tengo que hacerlo casi obligada porque si no probablemente no pueda realizar muchas actividades de las que ellos hacen. Sí, eso. O como que aquí, por ejemplo, llegaran los estadounidenses a invadir Centroamérica y seguramente, ya bueno, ya somos prácticamente una colonia norteamericana. Estamos sometidos económicamente a ellos prácticamente. Pero sí, como que aquí de un pronto a otro llegaran ellos con el ejército y se impusieran, pero también casi que igual, se obligara a la gente a hablar inglés y ya perdiéramos el español. Eso pasó como aquí con los pueblos indígenas, no, porque casi ya no existen lenguas como, ahí se me olvidaron las lenguas de los indígenas, disculpe, pero casi todos ahora tienen que hablar español, la mayoría. Es cierto, pero también es lo mismo que aquí, que estamos viendo ahorita, es lo mismo. Los pueblos, estos pueblos iberos, celtas y celtíberos, los pueblos estos no desaparecieron, pero desaparecieron sus lenguas, prácticamente, en esa época, ¿verdad? ¿Qué pasó después en ese momento? En la etapa posterior, eso justamente, que se impuso el latín. Pero en esta fase en la que estamos, que es la primera fase,
los pueblos y las lenguas prerromanas convivían entre sí, ninguna se imponía a la otra. Vean esta imagen, aquí está claro. En lo verde están los celtas, los celtíberos de azul y los iberos de morado. Entonces, quizás tenía más fuerza los celtas y los iberos que los celtíberos, pero había una identidad lingüística marcada en tres partes, ¿no? Ahora, ese concepto que viene es muy importante. Bueno, no sé si me entendió Amanda y compañeros. Sí, muchísimas gracias. Bien, entonces, el otro concepto que hoy tienen que salir aprendidos hoy es el de la lengua de sustrato. ¿Qué es una lengua de sustrato? Dice ahí, a las lenguas prerromanas se les denomina lenguas de sustrato. ¿Por qué? Porque fueron lenguas que estaban antes del latín y fueron desplazadas en importancia por este. Por eso se le llama sustrato a las lenguas prerromanas, porque eran las que estaban antes del latín y fueron desplazadas en importancia. O sea, que perdieron esa fuerza que tenían cuando llegó el latín. Entonces, vemos un fenómeno llamado sustrato en esa dinámica, que son las lenguas originarias que fueron desplazadas por otra más poderosa. Eso es el sustrato. ¿Ok? Las lenguas prerromanas son lenguas de sustrato, por eso, justamente. Porque fueron desplazadas en orden de importancia, incluso algunas desaparecieron, muchas de ellas desaparecieron, dejaron de hablarse. ¿Por qué? Porque otra lengua llegó y se metió y la hizo perder importancia. Entonces, las lenguas prerromanas son lenguas de sustrato. Hay otras también de sustrato, como ya dieron el ejemplo de las lenguas indígenas. El sustrato es un fenómeno que lo vemos también en otros lados, como son las lenguas indígenas costarricenses. ¿Por qué? Porque estas lenguas se consideran de sustrato porque fueron las lenguas originarias del territorio costarricense, antes de la llegada del idioma español. Pero el español las desplazó en importancia desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, tanto las lenguas prerromanas como las lenguas indígenas costarricenses, en este caso, por dar un ejemplo más nuevo, son lenguas de sustrato, porque lamentablemente en el caso de las lenguas indígenas han perdido su relevancia como vehículo de comunicación. Solo muchas desaparecieron, como el chorotega. No sé, como hay varias que desaparecieron. Que se tiene un registro muy leve sobre eso. Muy leve. Ya los hablantes de muchas lenguas indígenas murieron, entonces las lenguas mueren con ellos si no hay una recopilación previa. Por eso con el Bribri hay un trabajo muy bueno que hace un académico de la Universidad de Costa Rica que se llama Carlos Sánchez. Él es doctor en lingüística y creo que es de las personas que más conocimiento tienen. Él me dio clases a mí, él es muy joven. Hay otro señor que ya falleció que se llama Adolfo Constenla, que él se iba a meter a las comunidades durante mucho tiempo. Él se consideraba parte de ellos, para entender esas lenguas, ese idioma. Y si nosotros los lingüistas, los filólogos, no lo hacemos, esas lenguas van a morir con la gente que ya está falleciendo. ¿Por qué? Porque
casi quedamos por un hecho que a los gobiernos no les interesa ese rescate, no les interesa. A los gobiernos solo les interesa para los votos y si hacen algo alguna vez es por presión de las mismas comunidades, y no olviden, no lo hacen, no lo hacen. Por eso, lamentablemente, es que las lenguas indígenas, así como las lenguas prerromanas, son lenguas de sustrato, son lenguas que han sido desplazadas en importancia. Y lamentablemente, porque son las lenguas que estuvieron ahí en un principio. ¿Está claro entonces el concepto de lengua de sustrato? De mi Sí, parte, sí, profe, bueno, claro. Es que son tres fenómenos, el sustrato, el superestrato y el abstrato. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco, pero es bueno que entiendan eso. Son los tecnicismos, muchachos, son los tecnicismos que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuáles son los tecnicismos de los médicos o las personas que estudian ingeniería o las personas que estudian computación? Ellos tienen su lenguaje, casi que entre solo ellos se entienden. Nosotros ya, ustedes ya van acumulando tecnicismos. Ya ustedes tienen que sentirse importantes porque en este curso ya tienen un lenguaje propio de la carrera que están estudiando. Y ahí van a ir acumulando. El portafolio les va a servir para eso, para tener esa evidencia en un futuro. Mira, se me olvidó esto, voy a ir ahí. Vean por ejemplo, yo estoy dando un curso 4 meses completo sobre el Quijote. Y vea, la próxima clase voy a hablar sobre la risa, sobre el humor en el Quijote. ¿Y saben qué? No tengo mucho que preocuparme porque ahí, por pura casualidad, tengo guardados mis apuntes del curso de literatura española 12 en la universidad, donde está todo eso súper claro, con el escritor costarricense Ali Víquez, que él es el especialista en el Quijote en este país. Y digo yo, bueno, solo revisar, actualizar un poco, ver cómo lo bajo a tierra para que me entiendan y listo. Ustedes en algún momento pueden guardar este portafolio, lo que van a elaborar y tenerlo como un respaldo. Si ustedes no son de las personas que les gusta deshacerse de las cosas lo más pronto posible. Había un reality, creo, un programa en Netflix de una muchacha que hablaba sobre eso, ¿no? Que no es bueno guardar las cosas y que más bien buscaba que la gente se deshiciera de todo lo más pronto posible. Pero bueno, tal vez el portafolio les sirva para ir acumulando y tener un registro de los conocimientos que van aprendiendo durante su formación. Este es uno de esos, igual que las lenguas prerromanas. Bueno, otras lenguas prerromanas que encontramos. Las lenguas prerromanas no solo se limitan al territorio este de la península ibérica. Habían otros pueblos que fueron dominados por los latinos, por los romanos, que el griego es una lengua prerromana, el fenicio es una lengua prerromana, incluso mucho antes de las ibéricas. El tartesio es una lengua prerromana, el euskera, que se habla en el País Vasco, en España, los que les gusta el fútbol, ahí juega el Athletic de Bilbao, ahí ellos hablan euskera. Vean qué curioso. Yo la verdad no he estudiado mucho sobre ellos, pero a mí siempre me ha llamado la atención. Es como un misterio atrayente que tienen ellos. ¿Por qué? Porque vean ustedes que el Imperio Romano conquistó toda esa península, toda completa, impuso su lengua, impuso su idioma, menos el País Vasco. Esta gente combatió o se refugió muy bien que en esa parte del territorio, la única parte del territorio de España donde los romanos no lograron dominar. Y esa gente conserva, con variantes por supuesto, pero conservan la esencia de ese idioma desde
desde que era una lengua prerromana hasta ahora. Podemos decir que la única lengua prerromana que no es de sustrato, ¿cuál es? Es el euskera, porque no fue desplazada. Era una lengua que estaba ahí, pero que nunca fue desplazada. Esa lengua sí se quedó, digamos, vigente. El euskera se habla hasta ahora, todavía, repito, en la parte de España que se llama País Vasco. País Vasco. Bueno, eso sería por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, alguna duda, algún aporte. Profe, ¿cómo se llama? Se habla en España, ¿en cuál, cómo se llama el país? En esa parte de España es el País Vasco. Ahí se habla euskera. Euskera. Vasco es lo mismo, como que hablen vasco. Recuerden que España está dividida por muchas comunidades autónomas que incluso quieren, algunas de ellas tienen un fuerte movimiento independentista que quieren separarse del Estado español. La principal es Cataluña, Barcelona, que incluso estaban a punto de hacerlo y causó toda una revolución importante en España. Entonces, ahí, en esa parte, en el Estado español, el sentimiento, digamos, fuerte de identidad hacia su propio pueblo, hacia su propia región, es muy relevante. Muy relevante. Comentarios, preguntas, dudas. Bueno, si no hay, entonces quedamos por hoy. Si de repente repasan la materia y no entienden algo, pueden venir la próxima clase y ahí aquí lo resolvemos. Cualquier duda que tengan. Así que tengan buenas tardes, que les vaya muy bien. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Profe, esta clase usted la sube ahí al canal. Sí, Bueno, muchas gracias. bueno, Muchas gracias, profe. Buenas tardes. hasta luego, que les vaya Muchas bien. gracias, hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Bueno. Gracias, profe, que tenga un lindo fin de semana.